Bueno, estimados aprendices, el día de hoy vamos a hablar sobre las características del suelo, que era un tema que teníamos pendiente, y pues vamos a andar sobre esta parte que es muy importante para lo que vamos a manejar nosotros en los cultivos, tanto de hortalizas como de cualquier otros cultivos que vayamos a manejar, maíz, frijol, habichuela, guanábana, frutales, de todos. ¿Listo? Entonces voy a compartir pantalla y vamos a explicar bien qué es lo que tiene que ver con las propiedades de los suelos, propiedades y características de los suelos. ¿Listo? Entonces, principalmente, eh, las propiedades de los suelos o las características que tienen los suelos pues, se dividen en dos grandes grupos que son las propiedades físicas y las propiedades químicas del suelo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las propiedades, podemos hablar de las propiedades que ya habíamos mirado anteriormente, que eran cuando hablábamos de un suelo que tenía propiedades físicas, que eran como columnar, subangular, angular, prismática, laminar. Esas son propiedades físicas del suelo y las propiedades físicas pues determinan la facilidad de preparación del terreno, la velocidad de infiltración del agua y la circulación del aire, que influye directamente en el desarrollo de las plantas, ¿no? Las propiedades físicas pueden observarse a simple vista, pueden olerse, pueden reconocerse al tacto. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un suelo columnar, es un suelo que tiene unas propiedades físicas determinadas, que ya vamos a ver cuáles son, que hacen que ese suelo sea un suelo demasiado compacto. Cuando hablamos de subangular, hablamos de otras propiedades, de angular de otras propiedades, de prismático de otras propiedades y de laminar de otras propiedades que vamos a ver a continuación. Y una de las propiedades físicas que, por ejemplo, podemos observar acá en este punto son la estructura. La estructura es un indicador primario de la salud del suelo. La estructura del suelo es la arquitectura del suelo, es decir, es la forma en que las partículas sólidas y los espacios están ordenados. Los buenos suelos tienen una mezcla de microporos y macroporos, y los macroporos para la entrada de agua y el drenaje, y los microporos para el almacenamiento de agua. Un suelo con buena estructura es fácil de cultivar y no es arrastrado fácilmente por la lluvia ni por el viento. El aire y el agua penetran bien al suelo y las raíces de las plantas tienen un buen desarrollo. Entonces, digamos que cuando hablamos nosotros de los macroporos, son como la cantidad de huequitos que puede tener el suelo para permitir la entrada del agua. Y cuando hablamos de los microporos, son la cantidad también de micro huequitos que tienen para almacenar el agua, ¿listo? Entonces, si nosotros tenemos una estructura de suelos que tengan capacidad de sostener agua, que tengan capacidad también de permeabilizar el agua, que tengan capacidad de absorber el agua, pues vamos a tener suelos que van a tener una capacidad en cuanto a lo que tiene que ver con desarrollo de las plantas, pues muy bueno, ¿listo? Entonces, ahora hablemos, también hablando de esas características o de esos parámetros físicos, hablemos de la textura. La textura indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, que podría ser de mayor tamaño, el limo y la arcilla de menor tamaño, ¿sí? En el suelo, la textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la textura, podemos diferenciar, por ejemplo, entre los suelos que ya habíamos mirado, que eran los suelos andisoles, los oxisoles y toda esta cuestión. Pero aquí hay un triángulo textural que es la aplicación de la clasificación de los Estados Unidos, de la o asociación que revisa los suelos, donde nos dan una cantidad de micromoléculas o de de micras que se manejan en los suelos. Entonces, por ejemplo, si tenemos
Una textura que tenga más de 100 micras, o sea, que sean granos muy diminutos, va a existir una cantidad de aglomeración que va a dar nuestro principal componente en textura de suelos, que serían los suelos arcillosos. Después ya vendríamos a mirar lo que son los limos, ya después vendríamos a mirar lo que son las areniscas, por último, que son partículas mucho más grandes, digamos. Entre más grande la partícula sea, pues más va a tender a limo, a areniscas, y entre más pequeña sea la partícula, micrómetros, va a tender a ser arcilloso. Entonces, esta textura del suelo es la que nos permite, o sea, nosotros podemos manejarla, coger el suelo en las manos y malearlo, y esta textura es la que nos permite intuir la capacidad de ese suelo, tanto para retención del agua como para permeabilizar el agua y para analizar la capacidad de carga que se puede aplicar sobre ese suelo o los cultivos que podemos aplicar en ese suelo. ¿Listo? Otra característica física sería la porosidad. Y entonces cuando hablamos de porosidad, hablamos de poros grandes y poros más pequeños. Y está compuesta pues por los poros o pequeños o espacios que quedan al agruparse las partículas que forman el suelo. Por estos espacios penetra el aire y penetra el agua. Entonces podemos tener poros arenosos, o sea, cuando hablábamos aquí anteriormente, cuando hablábamos de textura, hablábamos de la cantidad de los granos. Y aquí hablamos de los espacios que existen entre grano y grano, o sea, los poros que tiene la tierra. Entonces, cuando hablamos de suelos arenosos, vamos a ver que como son partículas más grandes, de la misma manera los poros van a ser más grandes porque van a tener más separación las partículas unas entre otras. Y cuando los suelos son arcillosos, las partículas son más pequeñas y por ende los poros van a ser más pequeños. ¿Esto qué nos va a generar? Que exista más paso de agua o más paso de aire, digo, o agua y aire al mismo tiempo, tanto en un suelo como en el otro. ¿Listo? Ahora, el color. El color es otra característica física de los suelos que en general tienen pues un color oscuro o un color que se aclara a medida que se profundiza, ¿sí? Entonces, o sea, a medida que vamos a mirar los horizontes, dependiendo de cómo sea. Los suelos de color oscuro generalmente pues son más ricos en materia orgánica y los suelos de color pardo, rojizos y amarillentos indican que son suelos bien aireados y que no se encharcan. Y los colores grises marcados o verdes azulosos indican que los suelos permanecen mucho tiempo encharcados. ¿Por qué? Porque van a generar ciertas capas de hongo que se van a mirar de ese color. Existe una escala de medición que nos va indicando más o menos la capacidad de materia orgánica o en qué horizonte o en qué ubicación se ubicaría el suelo que nosotros estamos viendo. Entonces, por ejemplo, cantidad de arcillas, cantidad de areniscas, cantidad de limos, cantidad de materia orgánica, cantidad de roca madre, cantidad de roca pulverizada, que eso es lo que nos va a dar la identificación del suelo más o menos y saber qué es lo que nosotros vamos a sembrar, qué enmiendas vamos a poner, pero mirándolo sobre las características físicas. ¿Listo? Digamos que tanto lo de enmiendas no se podría mirar en un gran contexto en esta situación, porque lo que más se tendría que analizar para mirar las enmiendas que se le aplican al suelo es la cantidad de minerales que pueda tener ese suelo. ¿Listo? Ahora, la permeabilidad del suelo pues es la facilidad con que el agua y el aire se mueven dentro del suelo, y los suelos que se encharcan tienen una permeabilidad lenta. La profundidad efectiva es la profundidad hasta donde llegan las raíces de las plantas y en busca del agua y nutrientes. Entonces, hablábamos de que la permeabilidad del suelo pues es la capacidad que tiene el suelo para permitir que el agua pueda bajar sobre ellas, y esa permeabilidad nos la va a dar los parámetros que vimos anteriormente: la porosidad, la granulometría del suelo, la textura. Todos estos parámetros nos van a generar cierta permeabilidad del suelo, que es en realidad lo que nosotros buscamos. Un suelo es permeable cuando permite que el agua pase bastante por el suelo, que se pueda absorber de una manera mejor y que no, aunque vamos a ver ahorita otro parámetro que es el drenaje, y que no van a permitir que esos suelos se encharquen demasiado, ¿sí?
Cuando el suelo tiene gran cantidad de poros y gran cantidad de una textura muy que permite que el agua se repose allí, van a ser suelos que se van a encharcar y esto va a generar otra, al lado de la materia orgánica que existe en el suelo, van a generar una cantidad de microorganismos que van a ser dañinos para las plantas. En este caso hablábamos de los hongos, de las bacterias y de los mismos microparásitos o microorganismos o hierba también que vaya a crecer al lado de esto que vaya a dañar las plantas. Y ahora pues cuando hablamos de la profundidad efectiva, pues nos devolvemos a cuando hablábamos de los horizontes y tendríamos que ver en la profundidad efectiva la cantidad de horizontes posibles, la permeabilidad y las características físicas del suelo para saber hasta dónde va a llegar la raíz. También de esto depende muchísimo saber nosotros qué tenemos que sembrar en estos suelos. Digamos que un problema que ha pasado muchísimo en los suelos de la cordillera andina colombiana es que estos suelos han estado llenos de especies foráneas que no son árboles que se tienen que sembrar en estas zonas, es decir, no son árboles nativos, y por lo general estos árboles tienen unas raíces que profundizan mucho, pero estas raíces en concordancia con la profundidad efectiva del suelo, es decir, con la cantidad de arenisca y la cantidad de arcilla y de roca madre que tienen sus horizontes, en ese contraste de las raíces muy largas con esas pocas profundidades efectivas, hace que estos suelos se rescabren, ¿sí? se fracturen. Y al fracturarse estos suelos es cuando vemos las avalanchas, cuando vemos los derrumbes, cuando vemos todas estas acciones que por efecto del agua, por efecto de la fractura del suelo y por efecto también digamos del medio ambiente y de cómo se está manejando en este momento el cambio climático y todas estas cosas, hacen que se produzcan este tipo de cuestiones, ¿listo? Y la otra, pues, característica física sería el drenaje. Y el drenaje es la rapidez con que los suelos se secan después de una lluvia. Y pues hay dos tipos de drenaje, el externo y el interno. Entonces, cuando hablamos del drenaje externo, es la rapidez con que el agua se escurre sobre la superficie del suelo. Y el drenaje interno es la rapidez con que el agua se mueve dentro del suelo. Entonces, hablando de esos drenajes externos e internos, podríamos hablar de que suelos demasiado arcillosos podrían generar un drenaje externo elevado y suelos que son entre areniscas y limos pueden generar un drenaje interno elevado también. Entonces, el suelo arcilloso por lo general no va a tener la capacidad de absorber el agua y al mismo tiempo tiene la capacidad de drenar muy fácilmente el agua. Entonces son suelos que van a necesitar de muchísima adición de agua y que también en épocas de verano se van a secar de una manera muy grande, como los oxisoles, digamos, en los llanos orientales. Y los oxisoles también en épocas de verano van a generar esas fracturas y esas porosidades para lograr absorber agua de nuevo, pero al tener una textura de granulometría tan pequeña se van a compactar de una manera muy rápida también y no van a permitir el paso ni la absorción del agua. Entonces son suelos que van a necesitar mucha agua, por eso se manejan las épocas de invierno y las épocas de verano, o épocas de verano de sequía, que casi no hay producción de alimento, y épocas de invierno donde abunda mucho el alimento. ¿Listo? Por eso es que los suelos oxisoles sirven muchísimo para pastos aquí en la zona del Casanare. Ahora, hablemos de las propiedades químicas. Las propiedades químicas no son propiedades que se puedan ver a simple vista ni que se puedan analizar de la misma manera que se analizan las propiedades físicas. Pero estas propiedades químicas sí son las que nos van a dar la calidad de suelo y la cantidad de enmiendas que nosotros vayamos a aplicar al suelo. Cuando nos referimos a enmiendas, nos referimos a los fertilizantes, a lo que vayamos a aplicar en el suelo para la siembra de nuestras plantas. Entonces, las propiedades químicas como tal del suelo varían dependiendo del clima, dependiendo del piso térmico y dependiendo de la zona geográfica de la topografía que estemos manejando. Es decir, si yo estoy en una zona donde hay explotación de roca caliza y hay hornos de cal, esos suelos de esa zona, por ende, tendrán mucha adición de calcio dentro del suelo, porque por atmósfera y por lluvia, ese calcio que está en las nubes que sale de la producción de la cal, ese calcio va a caer al suelo. Es decir, que esos suelos
tendrían que necesitar enmiendas diferentes al calcio porque serían suelos ricos en calcio. Y de la misma manera pasa con otras zonas, pueden ser ricos en azufre, pueden ser ricos en aluminio, pueden ser ricos en hierro, pueden ser ricos en fósforo, dependiendo de las zonas y de los climas que se estén utilizando y de lo que les digo, de las zonas geográficas, ¿listo? Entonces, hablemos primero del pH. El pH es la acidez o el ácido o alcalinidad que pueda tener el suelo. Influye directamente en la disponibilidad de los nutrientes y de la actividad microbiana de los suelos. ¿Por qué en la actividad microbiana? Porque hay microorganismos que dependen mucho de un pH ácido, como hay otros microorganismos que dependen de un pH básico, ¿listo? Entonces, en suelos ácidos, muy pocos nutrientes están disponibles, por lo general, para ser tomados por las raíces, y eso afecta a una producción, dando cosechas muy bajas, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una comparación. El pH neutro, por lo general, es un pH del 7. Y hacia abajo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sería unos pHs ácidos. Y si vamos hacia arriba, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 serían pHs básicos, pHs alcalinos, digamos, en comparaciones. Pero entonces voy a hacer una comparación. El agua destilada es un pH neutro. El agua potable es un pH neutro. ¿Listo? Cuando hablamos de una lluvia normal, puede estar entre pHs, bueno, les defino que más bien que pH es el potencial de hidrógeno que pueda tener el elemento que nosotros estemos viendo, ¿listo? Eso significa pH, potencial de hidrógeno. Entonces diríamos que tiene mucho más potencial de hidrógeno los básicos que los ácidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la leche es un poquito más ácida que el agua. Si hablamos, la Coca-Cola tiene un pH superácido, mira, de 4%. El vinagre, sabemos que el vinagre es ácido acético. El ácido acético tiene un pH del 3%. El jugo de limón tiene un pH mucho más bajo que el vinagre, del 2%. Y el ácido de batería o el ácido de las pilas tiene un pH de 1. Ahora vayámonos para el otro extremo. El agua de mar, al tener tanta capacidad de sodio, de sal, tiene un pH más o menos entre el 8 y el 9, de 7.5 a 8.5. El bicarbonato de sodio tiene un pH más o menos de 8.2. El amonio, derivación de compuestos nitrogenados como la urea, como el mismo ácido úrico, el amonio o de la misma materia orgánica, el amonio tiene un pH de 11, es un pH bastante básico. El cloro también es un pH bastante básico. Y la lejía pues sería un pH de 13.5. Entonces, esta cantidad de pHs nos van a hablar de la acidez o de qué tan ácido o qué tan básico sea el suelo, y de la cantidad de nutrientes que pueda tener ese suelo con respecto al pH. Como ya miramos, en pHs ácidos va a haber mucho menos nutrientes que en pHs básicos. Ahora, refirámonos a la fertilidad. Cuando hablamos de la fertilidad del suelo, tenemos que hablar de los nutrientes, del contenido de nutrientes existentes en el suelo para ser aprovechado por las plantas. Un suelo fértil es el que tiene buena cantidad de nutrientes para las plantas. Existen dos tipos de nutrientes: los macronutrientes mayores y los micronutrientes o nutrientes menores. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la imagen donde encontramos una cantidad de minerales que van a estar implícitos en el suelo, en los horizontes, en todo lo que ya habíamos hablado de esto del suelo, y pueden ser el cobre, el nitrógeno, el boro, el fósforo, el hierro, el potasio, el manganesio, el calcio, el zinc, el magnesio, que son nutrientes que van a llegar o que van a ser fijados en últimas por la planta. ¿Listo? Ahora miremos. Los macronutrientes deben estar presentes en el suelo en mayores cantidades. ¿Listo? Para ser aprovechados por los cultivos. La presencia pues es indispensable para el crecimiento y fructificación de las plantas. Cuando hablamos de estos macronutrientes, podríamos hablar, por ejemplo, de unos macronutrientes primarios y unos macronutrientes secundarios. Y esos macronutrientes serían los primarios: el nitrógeno, el fósforo y el potasio.
Esos son los macronutrientes. Acá es potasio. Esos son los macronutrientes primarios que van a necesitar las plantas. Fijaciones de nitrógeno, fijaciones de fósforo y fijaciones de potasio. Y los macronutrientes secundarios serían el calcio, el magnesio y el azufre. ¿Listo? Entonces, la planta necesita de todos estos macronutrientes y de los micronutrientes, pero hablamos de macros porque son las cantidades que más van a necesitar las plantas para esta producción. ¿Listo? Hay una enfermedad que, por ejemplo, pasa en el ganado muchísimo, que se llama la fijación de nitrógeno, al ser estos animales rumiantes por consumo de nitrógeno. Cuando nosotros hablamos de la cantidad de nitrógeno que puede fijar una planta, es la cantidad de nitrógeno que puede coger del suelo. Es decir, el suelo siempre puede tener la cantidad de nitrógeno porque es un macronutriente, pero existen plantas que son capaces de fijar nitrógeno por efecto del sol, por algo que se llama la fotosíntesis por medio del sol, y esto lo que hace es hacer una gran fijación de nutrientes. Esas plantas que por lo general las llamamos como proteínas o leguminosas, matarratón, trébol, todas estas plantas, pues tienen la capacidad de fijar esa cantidad de nitrógeno. ¿Listo? Las leguminosas como las habichuelas y los frijoles y todo esto también fijan esa cantidad de nitrógeno a la planta y al grano como tal. Por eso es que hay veces que los granos producen efectos de gases nitrogenados dentro de las personas que los consumen. Ahora, los micronutrientes pues son requeridos por las plantas en pequeñas cantidades, son menores cantidades que se necesita, pero al igual que los macronutrientes son indispensables, porque la deficiencia de estos ocasiona en la mayoría de los casos desórdenes fisiológicos en las plantas, es decir, que se amarillen las hojas, que se comiencen a secar, que igual pasa también cuando hay mucha cantidad de fertilizantes, que pueden pasar otras cuestiones fisiológicas, pero digamos que yo no soy quien para hablar sobre esas cuestiones fisiológicas que pasan en las plantas. Los micronutrientes serían el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre, el molibdeno, el cloro y el azufre. ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de la materia orgánica. Aquí me faltó una imagen. Sin embargo, pues les digo que más bien que la materia orgánica pues es la descomposición de los residuos de las plantas y animales en el suelo, y la materia orgánica influye sobre la fertilidad del suelo y sobre sus características físicas y químicas, aportando pues la vida al suelo, la permeabilidad del suelo, la nutrición del suelo, la capacidad que tiene ese el suelo de volver a convertirse, de volver a remodelarse y de producir nuevos nutrientes. La materia orgánica ayuda a que esos nutrientes que caen de las plantas, esas semillas, esos rastrojos que van quedando, sean convertidos en humus. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros adicionemos esos compostajes que tenemos en las fincas de reserva de cáscaras, de reserva de pollinaza, de gallinaza, de la misma bovinaza, del estiércol del ganado, del estiércol de todas estas excreciones. Lo revolvemos con tierrita, lo revolvemos con cascaritas y vamos creando un abono que va a ser muy bueno para las plantas. Listo, todo esto va a funcionar como adición de abono y esto va a generar que se produzca una cantidad de materia orgánica que va a ayudar mucho al proceso del suelo. Entonces, queridos aprendices, esta es lo que les quería contar sobre las características físicas y químicas del suelo, y en otra ocasión vamos a estar hablando de más cuestiones sobre el suelo. Muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar acá.